propósito, el día de hoy estamos llevando a cabo el taller presencial del programa de formación política para candidatas y candidatos con discapacidad. Para ello, es un gusto poder contar con el apoyo del Programa de Naciones Unidas, que en colaboración y liderado por el Jurado Nacional de Elecciones, están llevando a cabo este programa en la modalidad híbrida. Como podrán apreciar en la pantalla, también tenemos a los compañeros que están vía Zoom. Para poder dar inicio, vamos a pedir por favor que se acerque el señor Carlos Vilela, Director Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias, Fiorella. Fiorella Canseco es la coordinadora de Política de Igualdad de la Dirección Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones, y con ella trabajamos mucha inclusión de políticas públicas de la población vulnerable, como las personas con discapacidad, población afrodescendientes, jóvenes, mujeres, población LGTB también, porque todos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Es un derecho fundamental. Reciban el cordial saludo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Roberto Burneo, y de igual manera los agradecimientos del Jurado Nacional de Elecciones al sistema de las Naciones Unidas, a la coordinadora residente Rosana Ducia, gracias por estar aquí. De igual manera a Lizar por todo el trabajo que viene apoyando el programa para el desarrollo de las Naciones Unidas de Luz. Nosotros, desde la Dirección Nacional de Educación, venimos trabajando con todo el personal del Jurado Nacional de Elecciones para que este 12 de abril toda la población pueda tener un voto informado. El reto es enorme, pero sí es posible lograrlo con el esfuerzo de todos y todas. Nosotros estamos buscando llegar de todas las maneras a toda la población, sobre todo a la población con discapacidad, que representa el 10% de la población votante en el país. Y más aún a los candidatos a diputados y senadores que tienen alguna discapacidad, pero también a los otros candidatos que tienen toda la intención de trabajar políticas públicas para las personas con discapacidad, porque esto es un tema que todos tenemos que trabajar. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones viene promoviendo este programa de fortalecimiento de capacidades para los candidatos y todos los líderes con discapacidad, para que pueda ser escuchada la voz de las personas con discapacidad en estas elecciones generales. Participar en política no solo es un derecho fundamental, sino también es una responsabilidad democrática que fortalece la representatividad y la legitimidad de nuestro sistema democrático. Su presencia hoy refleja el compromiso de asumir un rol activo en la vida política y pública de nuestro país. Este programa es un éxito porque ha habido mucha acogida a nivel nacional, y aún el reto es grande porque la población con discapacidad no solo está acá en Lima, es un gran número aquí, pero existen otras regiones aún con mucha población con interseccionalidad de vulnerabilidades a donde tenemos que llegar. Y queremos que ustedes nos apoyen y que su voz sea escuchada por los candidatos con discapacidad en este Parlamento bicameral que se nos avecina. Hoy contamos con un padrón electoral de personas con discapacidad en aumento, y este avance debe reducirse en mayor presencia y liderazgo en los espacios de representación política en la gestión pública con ustedes. Desde el Jurado Nacional de Elecciones reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo la educación cívica
para eliminar las barreras y garantizar condiciones de accesibilidad para el ejercicio pleno de los derechos políticos. Los invito a aprovechar este programa, fortalecer su liderazgo y continuar trabajando por una democracia más inclusiva, pero sobre todo representativa. Muchas gracias y sean todos bienvenidos y bienvenidas a este programa. Muchas gracias, Carlos, por las palabras. Ahora vamos a dar pase a la señora Alisa Chaker, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Perú. Adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas, señor Carlos Varela, señora María Soledad Cisterna, señora Rosana Lucia, Jesús, muy buenas tardes. En el Perú hay cerca del 10% de la población que vive con alguna discapacidad. Millones de ellas están en edad de concursar y de votar, pero su participación política aún enfrenta barreras físicas, internacionales, comunicacionales y actitudinales. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades de la que el Perú es parte es clara. La participación política es un derecho, no una concesión. Y ese derecho va más allá del voto, incluye también el acceso a cargos de representación y a la vida pública. Se han logrado avances importantes. El Jurado Nacional y la OMPE han dado pasos concretos para hacer más accesible el proceso electoral. Sin embargo, los datos muestran que la representación política de las personas con discapacidades sigue siendo mínima. Esto nos recuerda que la inclusión real aún está pendiente. Por eso, el camino hacia una democracia verdaderamente inclusiva exige profundizar los esfuerzos y escuchar directamente a quienes han sido históricamente excluidos. Es un honor contar hoy con la señora María Soledad Cisterna, cuya trayectoria y liderazgo nos ayudarán a identificar rutas para avanzar en este desafío. Desde el PUD, junto con nuestros aliados, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que las personas con discapacidades participen en la vida política en igualdad de condición, porque es su derecho y porque una democracia sin nadie atrás es una democracia más fuerte. En este contexto, agradezco a la Unión Europea, a EFIC, Canadá, su compromiso para no dejar a nadie atrás en las elecciones del 2026. Muchísimas gracias y le deseo mucho éxito en estos 3 días. Muchas gracias por sus palabras, señora Alisa Chaker, representante presidente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Perú. Ahora, por favor, me gustaría invitar al doctor Carlos Varela, a la señora, por favor, Alisa Chaker también, a Rosana Tuxia, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, por favor, por aquí para una foto protocolar, y por supuesto también para nuestra querida docente, que es un honor tenerla, María Soledad Cisternas. Y también a Luis Puente de AECI. Muchas gracias. A ver, por aquí, por favor.
Allá, ok. Estoy ahí. Ok. Sí, está muy bien. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, continuando con el programa de este segundo día del programa de formación política inclusiva, vamos a presentar a nuestra querida ponente María Soledad Cisternas. María Soledad es licenciada en Derecho y magíster en Ciencia Política, abogada y profesora en Derecho de Investigación. Además, participó en el Comité Ad Hoc de Naciones Unidas que elaboró la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en el periodo 2002-2006. Fue electa como experta para el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el periodo 2009-2012 y reelecta por los estados en el periodo 2013-2016. Asimismo, entre estos años, fue presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas por 2 periodos. Sin más que decir y agradeciendo su presencia, vamos a dar pase a la ponencia de la doctora María Soledad. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me uno a los vocativos que se dijeron al inicio de esta presentación para congratularme de la presencia de estas altas autoridades y me satisface, me da mucho que estén apoyando el tema de participación política y pública de las personas con discapacidad. Yo creo que precisamente el tema de la participación política de las personas con discapacidad es un tema de futuro. Y por lo mismo es importante que nosotros lo veamos en el contexto práctico, pero también en el contexto de lo que ha ido ocurriendo documentalmente hablando, y documentalmente hablando significa todo un trabajo y una evolución que se ha hecho para definir documentos como el informe que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de nuestra región. Y esta Comisión Interamericana se interesó en el año 2025 en emitir un informe sobre los derechos políticos de las personas con discapacidad, señalándonos claramente que el derecho a la participación política y pública es de la esencia del modelo social y de derechos humanos de las personas con discapacidad. El mismo informe se encarga de decirnos, y muchos de ustedes lo deben saber, que durante muchos años se utilizó un modelo de prescindencia que se identificaba en algunos casos con los modelos caritativos o de beneficencia, pero en otros casos también por el hecho de creer que la discapacidad era una presencia maligna y por tanto había que eliminar
a la persona con discapacidad. Los modelos de calidad no se sustentaban en que la persona con discapacidad fuera titular de derechos, sino el receptor de prestaciones por mera liberalidad de quien las presta. Pero a continuación de la Segunda Guerra Mundial se instaló el modelo médico rehabilitador, donde precisamente el principio de normalización era el que tenía preeminencia, vale decir, hacer a la persona con discapacidad lo más parecido a una persona sin discapacidad. Se decía, hay que normalizar. Y por eso entonces se aplica este modelo donde no siempre la voz de la persona con discapacidad tendrá mucha incidencia, sino que será la voz de las familias y los cuerpos médicos en relación a lo que se debe hacer. Pero comienza en la década de 1980 a plasmarse, a desarrollarse un modelo social y de derechos humanos de las personas con discapacidad. Esto por las mismas personas con discapacidad, donde se señala que sí, es efectivo que hay una persona que presenta una deficiencia y puede ser a largo plazo, pero el tema fundamental es que hay una interacción con barreras, y esa interacción con barreras es la que determina restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad. Por lo tanto, nos encontramos con un titular de derechos, ya definitivamente, que se compone multifocalmente por quien presenta una deficiencia en el plano físico, sensorial, intelectual o mental. Segundo elemento, la interacción con barreras y cómo esta interacción produce restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad. Entonces, desde allí se comienza a señalar que la obligación prioritaria es de los estados tendientes a eliminar barreras y a crear condiciones para la igualación de oportunidades de las personas con discapacidad en relación con los demás. Por eso ustedes verán frecuentemente que se dice y personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, repito, tiene que haber acá la obligación del Estado de eliminar barreras, pero también de crear medidas de acción afirmativa para elevar las condiciones que tiene una persona con discapacidad, darle igualdad de oportunidades para que pueda desarrollar sus propios fines. Y es así como dentro de esta explicación de lo que son los modelos de la discapacidad, y esto no significa que un modelo de lo al otro y de lo al otro, sino que subsisten en la sociedad. Hay un modelo social de derechos humanos que subsiste con resabios de modelo médico y también, increíble pero cierto, con resabios de modelo de caridad. Por lo tanto, ya con este modelo de derechos humanos es que comienza en la década de las personas con discapacidad, 1983-1993, donde se elaboró la norma para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, las reglas estándar, que tocaban distintos temas. Uno de estos temas era la participación política y pública de las personas con discapacidad. Y por eso, cuando se decide elaborar el tratado internacional, precisamente una de las cosas más importantes como estándar es la participación política y pública de las personas con discapacidad. Y es así como ustedes encontrarán
por ejemplo, en el artículo 4, sobre obligaciones generales de los estados, que ellos deberán efectuar consultas estrechas y colaborarán con las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas, incluidas las organizaciones de niños y niñas. Este es un primer atisbo que está en los primeros artículos de la Convención. También la Convención tiene un principio que es la participación en la sociedad, la participación y la inclusión, que van de la mano, participación e inclusión. Pero la Convención no solamente se quedó con esto, sino que abordó en un artículo específico la participación política y pública de las personas con discapacidad, señalándonos que todas las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer sus derechos políticos en igualdad de condiciones con los demás. ¿Y esto qué significa? Significa el hecho de elegir, y ahí se dan normas para cómo deben ser las votaciones, pero también el derecho a ser elegido. Ya no es solamente un rebaño que va a votar, sino que también el derecho a tener sus representantes. Y además de esto, se nos dice que pueden integrar partidos políticos y ocupar cargos en partidos políticos y generar organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad. Bueno, aquí tenemos la base de los estándares internacionales que se nos entregan y se nos entregan internacionalmente para la participación política de las personas con discapacidad. Pero no podemos olvidar que antes de la Convención de Naciones Unidas estaba la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la Organización de Estados Americanos, OEA, y que en el año 99, pero a regir antes que la CDPD, decía que los estados deben adoptar todas las medidas de distinta índole para facilitar que las personas con discapacidad ejerzan actividades políticas sin discriminación. Entonces tenemos un marco de la OEA y un marco de las Naciones Unidas sobre este tema, que son marcos potentes. Y también, y sobre todo en el informe de la OEA, se nos dice que hay un pilar muy importante desde participar políticamente y públicamente en la vida de la sociedad. Y ese pilar será la accesibilidad. ¿Y qué es la accesibilidad? Es el conjunto de condiciones que deben cumplir los espacios físicos, el transporte, la información, las comunicaciones, los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, los productos, los procesos, los procedimientos, en zonas tanto urbanas como rurales, de tal manera que puedan ser utilizados por todas las personas de la forma más segura y confortable posible. Precisamente la accesibilidad, y por eso la recalco tanto, es la columna vertebral de la Convención, porque la accesibilidad es pilar y puente para el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. Por lo tanto, deja de ser un medio común para transformarse en un derecho operativo que facilita a las personas el ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, etc.
el acceso a la justicia, etc. Y por eso que la accesibilidad es demasiado importante y también lo es en los procesos electorales. En primer lugar, les voy a invitar a ver un video sobre accesibilidad, que va a ser una radiografía clara de a qué nos estamos refiriendo con el tópico de accesibilidad. ¿Podemos poner el video? Accesibilidad, pilar y puente para el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Naciones Unidas. Las personas con discapacidad representan alrededor del 15% de la población mundial, lo que equivale a más de 1.000 millones de personas, quienes enfrentan diversas barreras para su inclusión plena y efectiva en la sociedad. Las personas con discapacidad tienen derecho a ser autónomas, a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad. Por tanto, debemos promover la accesibilidad universal como un derecho humano, para que nuestras ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes, progresando así en el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. Agenda 2030, Naciones Unidas, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11. Para mejorar la accesibilidad, tanto en zonas urbanas como rurales, debemos aplicar principios, directrices y normas sobre diseño universal en todas las instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público, incluyendo la eliminación de obstáculos y barreras. Implementar o mejorar la accesibilidad en espacios físicos, como en edificios, vías públicas, transporte, escuelas, viviendas, hospitales y otras instalaciones médicas, lugares de trabajo, estadios, centros de deporte, cultura y recreación, entre otros. Fomentar el acceso a los servicios de información y comunicaciones, incluyendo situaciones de emergencia. Promover el acceso y el uso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet. Los edificios y otras instalaciones deben contemplar señalética accesible. Se deben ofrecer diferentes formas de asistencia personalizada, como guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público. Propiciar capacitación e información en diseño universal y accesibilidad a todas las instituciones públicas y privadas que presten servicio al público, como también a la comunidad. Siendo conscientes que vivimos en sociedades diversas, dinámicas e interactivas, el compromiso de los estados, los gobiernos locales y municipios es fundamental para asegurar que la accesibilidad sea un pilar en las zonas urbanas y rurales, generando un puente para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos como educación, salud y trabajo. Promovamos la accesibilidad como un compromiso de toda la sociedad. Producido por la enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, María Soledad Cisternas Reyes, año 2020. Lo que les quería decir es que esto nos refleja claramente el tópico de la accesibilidad, que debe ser un eje, y lo dicen todos los documentos relativos a la participación política de las personas con discapacidad. Todos se refieren a la accesibilidad como un pilar esencial. Pero fíjense ustedes que en la diversidad de documentos nos encontramos con que, claro, hay ciertas condiciones, ya se han dicho,
debe haber un monitoreo, debe haber una recopilación de datos y estadísticas también en los sistemas de votación. Ya se decía en los primeros discursos acá de la mayor abstención que registran las personas con discapacidad, por ejemplo, para votar, porque se sabe que van a enfrentar una serie de dificultades antes de poder ejercer su derecho a voto. Entonces, por lo mismo, es muy importante tener presente estas normas para liberar a las personas con discapacidad y que puedan entonces participar. Ahora, dentro de toda esta gama, y me voy a llevar a otro tema, que se refiere a que en algunos países se ha intentado, para realizar o dar cuerpo a la igualdad sustantiva, material o de hecho, se ha intentado el sistema de cuotas de personas con discapacidad en las listas. Entonces, claro, aquí estamos hablando de una medida de acción afirmativa que muchos estarán en desacuerdo, pero cuando hay grupos tradicionalmente infraprotegidos en la sociedad, se tiende a pensar que una medida de este tipo, como las cuotas, podría ser una solución para que efectivamente hubiera candidatos con discapacidad en las papeletas y no solamente entregado a la voluntad de los partidos políticos. Acá en el Perú sé que hay varios candidatos con discapacidad y me imagino que ha sido por su amplio interés en materias políticas que están ahí y no por obligación legal. Pero hay países que lo han intentado, como es el caso de México. México a nivel federal tiene un sistema de cuotas para personas con discapacidad. Hay otros países, como es el caso de Colombia, que tiene cuotas pero para sectores infraprotegidos de la población. Por lo tanto, podrían o no podrían ser personas con discapacidad. Y en otras partes del mundo también un poco, y fíjense qué curioso, no tanto en Europa, no en Estados Unidos, no en Asia, sino que en África ha sido una región más abierta a esto. Y no solamente al sistema de cuotas, sino a un sistema que es una medida extrema de acción afirmativa y que se llama los escaños reservados. Y fíjense ustedes que Uganda tiene un sistema de escaños reservados para personas con discapacidad, que en todo nivel, a congresistas, municipales, elecciones regionales. También en Zimbabue llama la atención, porque ahí en el Senado de ese país hay escaños reservados para el hombre y una mujer con discapacidad. En Kenia hay escaños reservados, pero también para sectores infraprotegidos de la sociedad, que no sabemos si pueden ser o no personas con discapacidad. Y hay otras propuestas en otros países de la región africana como para tener un sistema de escaños reservados. Pero tenemos que tener en cuenta entonces que, uno, la mayoría de los países promueve la accesibilidad. Número dos, que la mayoría de los países promueve que las personas participen, ¿ya? Y que solo algunos países van al sistema de cuotas o de escaños reservados, que resulta ser una situación más extrema para asegurar la igualdad de resultados material o de hecho para las personas con discapacidad. Bueno, también vale la pena señalar que en Reino Unido en un tiempo hubo un programa que otorgaba apoyo económico a candidatos con discapacidad.
para poder solventar los ajustes razonables que necesitaban. Después ese sistema fue retirado del Reino Unido. Aquí está la representante de la Unión Europea, seguramente está en conocimiento de eso. Y al parecer en el último tiempo ha sido restituido, pero no tan fuerte como al principio. Escocia también registra un sistema de apoyo a sus candidatos con discapacidad, lo que representa un tremendo valor para poder realizar entonces que esto sea una realidad. Y quiero decirles más, en un documento de precisamente el Consejo de Derechos Humanos, que nos habla de estas mismas cosas, el derecho a ser elegido, el derecho a voto, etcétera, etcétera, y señala la importancia de la promoción de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Y aquí les pongo una atención subrayado con destacado, y dice que los estados que no promueven la participación de las personas con discapacidad incurren en una infracción legal. Así de intenso es el pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, yo quisiera decir que aparte de todos estos estándares, y nosotros venimos junto a Mauro Calvo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde se ve claramente que hay un esfuerzo importante de poder hacer accesibles las elecciones a las personas con discapacidad, tanto en las plantillas de información, en las cédulas de votación, en hacer temporales unas mesas en sitios donde puedan acceder personas con discapacidad física. Es un tema que está en inicio, falta por seguir adelante, pero ya es un buen inicio. Ahora, es importante que yo les diga que Perú ha sido un país vanguardista. Aquí estoy haciendo un punto aparte, ¿eh? Perú ha sido un país vanguardista en derivar la interdicción de la capacidad jurídica. Y este es un tema, me imagino, que ustedes ya conocen, la actitud legal para actuar en la vida jurídica sin el Ministerio de Autorización de Otros, que antes podía declararse a la persona interdicta por, entre comillas, demencia. Pero el decreto que se dictó, no recuerdo el número ahora, el decreto que se dictó en Perú elimina la figura de la interdicción por demencia. Pero fíjense ustedes que hay resabios, porque no se produce realmente de manera automática que la persona que está privada de su inscripción en el registro electoral vuelva a estar. Será necesaria petición de partes. Y en este sentido, es importante decir que todo proceso electoral requiere que existan mecanismos para reclamar, para recurrir recursos legales para cuando, si la persona con discapacidad ve que no se cumplen las normas de accesibilidad, que no se cumplen normas que hemos hablado acá del respeto al elector con discapacidad, puede recurrir a los tribunales de justicia. Y aunque ustedes me dirán, ay, pero ¿cómo eso ocurre? Y les voy a contar después cómo y por qué. Quiero que veamos primero un video de acceso a la justicia. Mujeres con discapacidad. No es este. Somos alrededor de... No es este, es el otro video. Es otro video. Somos mujeres. Para la persona que está poniendo es otro video. Acceso a la justicia, más cerca de las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las
personas con discapacidad de Naciones Unidas reconoce el modelo de derechos humanos, prescribiendo que los Estados partes deberán asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás. Esto incluye los ajustes de procedimiento adecuados a la edad para facilitar el desempeño de sus funciones efectivas en todos los procedimientos judiciales. También promoverán la capacitación de quienes trabajan en la Administración de Justicia. La Agenda 2030 de Naciones Unidas refuerza la importancia de garantizar el acceso a la justicia para todas y todos, construyendo instituciones eficaces. Las funcionarias y los funcionarios de las Cortes y Tribunales asumirán un activo rol para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, por lo cual deberán respetar su autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. Jamás deben decidirse por ellas. Fomentar y facilitar los apoyos diversificados para el ejercicio de la capacidad jurídica, respetando los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad que los utilizan. Eliminar tratos infantilizantes o asistencialistas. Garantizar la plena accesibilidad a los espacios físicos e instalaciones de las Cortes y los Tribunales de Justicia. Asegurar el acceso a la información y las comunicaciones de manera clara, precisa y oportuna, utilizando formatos accesibles como braille, audios, macrotipos, contrastes de color, textos en lenguaje sencillo y lectura fácil, entre otros. Conocer y utilizar como mínimo el nivel básico de lengua de señas para las atenciones generales. Para las diligencias judiciales como una declaración o una audiencia, el Poder Judicial debe contar con intérpretes profesionales en lengua de señas del respectivo país. Promover la accesibilidad digital, modernizando y actualizando las tecnologías disponibles en las Cortes y Tribunales de Justicia. Garantizar ajustes de procedimiento, por ejemplo, disponiendo de horarios preferentes para las audiencias o permitiendo espacios de descanso al efectuar su declaración, entre otros. Es un derecho de las personas con discapacidad asistir con acompañantes de su confianza cuando lo soliciten. Impulsar la comunicación directa, practicando la escucha activa de las personas con discapacidad por las funcionarias y funcionarios, dirigiéndose directamente a ellas y no a su acompañante. Fomentar un ambiente de confianza y un entorno seguro donde la persona con discapacidad se manifieste libremente, salvaguardando sus tiempos y formas de interacción. Derribar prejuicios y estereotipos en relación a los diversos tipos de discapacidad. Asegurar la debida diligencia de los procesos, priorizando la atención, tramitación, dictación y ejecución de resoluciones judiciales en que estén involucradas personas con discapacidad. Disponer e implementar efectivamente los módulos de atención preferente con información accesible sobre procedimientos judiciales, servicios y orientaciones en relación al espacio físico de las Cortes y Tribunales de Justicia. Garantizar la disponibilidad de mecanismos accesibles de denuncias para que las personas con discapacidad puedan reclamar situaciones concretas en que no han tenido un adecuado acceso a la justicia por no cumplirse con sus garantías procesales. Fomentar la contribución de las organizaciones de personas con discapacidad para orientar al Poder Judicial respecto de su acceso a la justicia, incluidos los ajustes de procedimiento, ajustes razonables y apoyos para la capacidad jurídica. Las Cortes y Tribunales deberán implementar una supervisión efectiva para garantizar el adecuado acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Para mayor información, consulte la guía práctica de Acceso a la Justicia, más cerca de las personas con discapacidad. Bueno, ahí ustedes están viendo, esos son los créditos. Ahí ustedes están viendo acceso a la justicia, la importancia que tiene también en el tema electoral, porque les voy a contar que en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se han presentado una variedad de casos que tienen que ver principalmente con el derecho a voto de las personas con discapacidad. Y fíjense que se trata de países desarrollados. Voy a contar un caso que es contra Australia,
donde una mujer con discapacidad y parálisis cerebral quiso ir a votar y le pidió a la presidenta de la mesa que la ayudara a marcar el voto y a cerrar el voto. Y la presidenta le dijo que no podía, no tenía tiempo. La presidenta le dijo: ingrese con su acompañante a votar. La electora con discapacidad le dijo: no tengo confianza para entrar con esa persona. No sé, lo siento mucho, entre con el asistente. Y lo tuvo que hacer así, y después ella demandó a los tribunales de justicia de su país, y como no logró nada allí, se fue al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y allí, al lugar las reclamaciones de ella, se le dijo al Estado parte que no deberían haber discriminado de esa forma a esa mujer. Se le obligaba al Estado a pagar las indemnizaciones y costas del proceso, y además se le ordenaba al Estado que revisara su legislación para hacerla más equitativa entre todas las personas con discapacidad. Porque fíjense usted que en Australia el voto electrónico sí lo podía ejercer una persona ciega, pero no una persona con parálisis cerebral. Entonces ahí vemos que hay una inequidad enorme. Y finalmente la señora ganó ante el Comité de Naciones Unidas. Los otros casos que también es contra Australia, Austria, Hungría y España, esos tienen que ver con personas con discapacidad intelectual que alegaron haber sido eliminadas del registro electoral y ellos querían votar. Y el comité ha sido muy conciso, el Comité de Naciones Unidas, en decir que no se puede privar del derecho al voto de una persona por su discapacidad. Y ordenó entonces volver a efectuar el registro de las personas con discapacidad intelectual. Vale la pena señalar que en uno de estos casos el Tribunal Nacional dijo que vaya una persona con discapacidad intelectual a hacerse un examen para saber si es capaz de votar. Y por supuesto que el Comité de Naciones Unidas dijo que era absolutamente improcedente que el tribunal local exigiera que la persona se hiciera un examen de este tipo para decidir si podía o no votar. Por lo tanto, la jurisprudencia está muy consolidada en Naciones Unidas en relación al derecho político del voto. En el plano interamericano, como ya les dije, está el informe de la Comisión Interamericana con los Derechos Políticos, pero aún no se presenta ningún caso ante la Comisión. Recuerden que si ustedes quisieran presentar un caso, tienen que elegir o la Comisión Interamericana o la Comisión de Discapacidad. No se puede hacer con las dos al mismo tiempo. También quiero recordar un caso cercano, muy cercano, en que una persona ciega fue a votar y al ir a votar pidió ingresar con asistente de confianza. En ese momento la jefa del recinto electoral no sabía qué hacer, no le había tocado, era nueva en el cargo, y pidió al jefe del recinto que viniera a resolver. El jefe del recinto, después de una discusión, le dice a la persona: si quiere igualdad de oportunidades, entre sola y vote. Entonces uno queda con un signo de interrogación, porque ¿qué validez va a tener un voto en que la persona no está mirando para ver dónde marcar? En ese caso se recurrió ante los tribunales de justicia, y los tribunales, que eran jurisdicción de policía local, vecinal, se declaró incompetente para conocer el asunto. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Una investigación jurídica sobre el tema
de todo, esto fue en Chile, de todas las dificultades que necesitaban las personas con discapacidad para poder sufragar. Y fíjense que a raíz de ese trabajo, que fue acompañado por un video que hizo la sociedad civil de personas con discapacidad, la investigación que fue colocada en el Senado, en la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera, se logró en el año 2007 la ley de voto asistido en Chile y que se otorgan facilidades a las personas con discapacidad en el acto de votar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces, aunque las causas se vean absolutamente perdidas, el solo hecho de colocarlas sobre la mesa genera opinión pública y finalmente las cosas van al terreno que debieron siempre estar, con razonabilidad. Entonces, en este sentido, nunca la persona con discapacidad debe bajar los brazos, resignarse y decir, ya, aquí ya no se puede. Debemos recordar que estamos en la era de los derechos y no de los favores. Si ustedes están conscientes que estamos en la era de los derechos y no de los favores, precisamente con ese escudo podrán realizar todas las acciones de incidencia que estimen convenientes para poder sacar adelante este tema. Y me gustaría también acá dar la perspectiva de género, porque sabemos que la intersección es un tema importantísimo en discapacidad y en otros temas, lo que suma discriminación múltiple, que es la discriminación, es toda distinción, exclusión o restricción que se realiza con el propósito o el efecto de anular o impedir el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. Y pongamos atención en esta frase: será discriminación la denegación de ajustes razonables. Y eso hay que tenerlo bien claro. Hay jurisprudencia del Comité de Naciones Unidas que cuando se rechaza un ajuste razonable, uno puede recurrir a tribunales y si no al Comité Internacional, porque precisamente el ajuste razonable, que es para el caso de la persona con nombre y apellido, es para que pueda ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Bueno, en esa intersección nos encontramos con que estamos las mujeres con discapacidad, un sector importante de la población de mujeres y de discapacidad, que siempre hay que considerar a la hora del análisis de estos temas. No podemos dejar atrás. Y esto tiene que ver también con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde acá la mujer tiene un rol preponderante. Y a propósito de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, debemos recordar que lo de ese 10 que nos habla de reducir las desigualdades dentro y entre los países, tiene entre sus metas lograr la inclusión política, social y económica de las personas con discapacidad. Y en el ODS 16, lograr sociedades pacíficas y justas, acceso a la justicia para todos y lograr instituciones inclusivas que rindan cuentas. Y ahí también hay meta que señala de cómo las personas participan y a través de esta participación inclusiva ver satisfechas sus necesidades. Recordemos que la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible se basa en derechos humanos. Lo dice claramente el párrafo 37, que esta agenda se basa en derechos humanos y por lo mismo, al existir una convención en discapacidad está nombrada en distintas metas e indicadores
de esta Agenda 2030. Bueno, como les estaba hablando del tema de mujer, no lo podemos dejar atrás. Y por eso ahora sí les invito a ver un video sobre mujeres con discapacidad. Mujeres con discapacidad. Somos alrededor de 1.300 millones de personas con discapacidad en el mundo. Y más del 50% somos mujeres. Estamos expuestas a múltiples formas de discriminación Y violencia. Las mujeres con discapacidad son niñas, Jóvenes adultas o personas mayores. Debemos disfrutar plenamente de todos nuestros derechos humanos. y libertades fundamentales. Las mujeres con discapacidad Trabajaremos en nuestra participación política y pública. fortaleciendo nuestro liderazgo y empoderamiento. Todas somos capaces y lo lograremos. Palabra de mujer. Palabra de mujer. Palabra de mujer. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas y Agenda 2030. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. Igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas. Me encanta este video, me gusta mucho, porque fue un trabajo arduo, buscar todo, desde el libreto, de buscar a los protagonistas, etcétera, etcétera, pero da muy clara luz del tema del género. Quiero decirles que como enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas en el año 2022, señalé en un discurso, ONU Mujeres dice que las mujeres están a 300 años de distancia de la igualación. Y agregué, yo me pregunto, y les pregunto, ¿estaremos las mujeres con discapacidad a 600 años para la igualación? Así de fuerte es. Ahora quisiera, porque el tiempo va avanzando, pero quisiera contarles una experiencia personal, abrir mi corazón y contarles que en una oportunidad fui candidata. Y fui candidata porque en mi país se estaba desarrollando un proceso para la elaboración de una nueva constitución. En Chile, en ese momento hubo que luchar, etcétera, para que las listas de partidos y coaliciones de partidos políticos reservaran un 5% para personas con discapacidad, cosa que se hizo. Los partidos buscaron personas y cumplieron el 5%, porque la sanción era la disolución del partido o la coalición si es que no tenían personas con discapacidad. Yo me fui en una lista independiente que no exigía discapacidad, pero me gusta hacerlo así y ahí estuve. Quiero decirles que la campaña electoral fue de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida. Y fíjense ustedes que se desarrolló en el año 2020, o sea, en pandemia. Entonces, en pandemia teníamos que solicitar autorización a la policía para salir con 2 personas, con mascarilla por supuesto, a las ferias libres donde venden frutas y verduras para entregar nuestros mensajes, etcétera. Y en las tardes había toque de queda cumplido. Y eso no fue malo, porque salíamos y en un auto íbamos como 3 que con un megáfono anunciábamos, no había nadie en la calle, nadie toque de queda. Y anunciábamos y hacíamos todo, y yo les decía, yo no vengo a regalar cosas materiales, vengo aquí a entregarles ideas. Y les hablaba, y después mi hermano, que también es ciego, cantaba.
Le decía, yo le regalo una canción. Y cantaba, etcétera, etcétera. La campaña fue hermosa, ¿ya? Fíjense que fue muy impresionante porque hubo gente que creyó desde el principio. Mi lema fue con la mirada de la inclusión. Y entonces el distrito electoral transitaba por todos los lados ahí del distrito y para colocar los carteles hay lugares públicos, pero también si una persona quiere ponerlo en su casa se puede, no requiere otra autorización. Y fíjense que hubo mucha gente que me ofreció colocar ese cartel en sus casas. Eso fue para mí algo impresionante. Luego en las redes sociales, bueno, mis hijos me ayudaban con las redes sociales. Y en las redes sociales recuerdo que una vez una persona dijo, ¿y cómo ella va a poder escribir una constitución si es ciega? Y en ese momento yo dije, no hay que contestar nada, no vamos a contestar nada. En una hora estaba tapizada la red social con puros comentarios en contra de que había dicho de eso, como se le ocurre, qué sé yo, lo que vale el conocimiento, bla, bla, todo eso. Miren, hubo cosas tan bonitas que, así como yo soy lugar, me ponía en una mesa, en una plaza, y en esos momentos de toquería se acercaban así divinamente a mi vecino para hacer consulta legal. Entonces yo le absolvía las consultas legales. Recuerdo que cuando fui a poner carteles en algunas partes, me dijeron, ya, yo le pongo el cartel si me contesta una consulta legal. Bueno, esas eran las distintas formas para irlo haciendo. Curiosamente, les contaré porque te hacen abrir una cuenta para los gastos de la campaña. Y curiosamente, una persona anónima me depositó una cantidad importante de dinero, como decir $500, ¿ya? Para ayudarme a solventar. Tuve maravillosas experiencias en las ferias libres, etcétera. Me preguntaban, recuerdo que yo andaba con la mascarilla y un señor que vendía me dijo, ¿pero cómo voy a votar por usted si no la conozco? Y yo le dije, ¿quiere conocerme? Y me bajé la mascarilla, ahí ya me está conociendo, ya, listo. O sea, vivimos todas esas penurias maravillosas que nos hizo tener una campaña fraterna, con los que me ayudaban a mí, como le digo, mi hermano, la novia de mi hermano, porque así se hacen las campañas cuando se es independiente y no se es político, que era mi caso, ¿ya? La persona que después está en un partido súper bueno porque le van a orientar, le van a ayudar a poder hacer mejor esa campaña. Y vamos a radios locales, vecinales, a conseguirnos ahí un espacio para poder hablar. Y así, en las distintas comunas del distrito, se hacía el programa radial. Miren, todo lo que les diga es poco de lo maravilloso que fue ese proceso. Finalmente, esta es una parte un poco complicada de explicar. Yo saqué alrededor de 13.000 votos. ¿Se imaginan lo que es una desconocida? Yo desconocía, claro, en el ámbito de discapacidad me conoce, pero una desconocida sacando 13.000 votos, bueno, todo hacía presagiar que tenía serias posibilidades. Pero ocurre que el distrito electoral eran 6 cupos y estaba la regla de paridad de género. Entonces hubo 3 mujeres que sacaron votos altos y quedaron por derecho propio. Hubo un cuarto hombre que sacó votación alta y quedó por derecho propio. Y en los 6 cupos yo debería haber sido la quinta.
Pero como ya había 3 mujeres y se buscaba paridad de género, me dijeron que le tenía que ceder mi cupo a un joven que sacó 2.000 votos. 2.000 votos. Esas son las circunstancias que uno no lo puede creer. Yo escribí un paper, lo publiqué en la universidad, que frente a sectores infraprotegidos de la población debe haber una corrección, una medida de acción afirmativa, porque a quien le cuesta poder desarrollar una campaña, sacarla adelante, logra una cantidad alta de votos y luego la paridad de género te tira abajo. Bueno, hubo mucha gente que reclamó, pero eran las reglas del juego. Que duro cuando le aplican las reglas del juego que no parecen justas. Eso es lo terrible, porque la paridad de género está hecha para que la mujer pueda hacer su primacía política. Y no que haya que regalarle una candidatura a un hombre. Pero bueno, eso ya pasó y solo se los quería comentar porque independiente de ganar o perder, toda la camaradería que se dio entre los que éramos candidatos con discapacidad, toda la recepción entre personas que no tenían discapacidad, fue una experiencia que, o sea, yo no podría decir, hubiera querido no vivirla. No, claro que fue bueno vivirla y la voy a recordar por siempre con un montón de cosas tan bonitas que ocurrieron. Gente que confiaba en la persona con discapacidad, que es vencer un estereotipo, un prejuicio, para que crean que una persona con discapacidad, y más decimos una mujer con discapacidad, puede sacar una votación alta. Me ofrecieron después la Cámara de Diputados, etcétera, pero yo no quería premios de consuelo. Para mí era solamente la Convención Constitucional. Pero estoy muy feliz de haberlo intentado. Eso, con esta historia quiero terminar de contarles, y ahora abierta a preguntas, si quieren, o comentarios. Muchas gracias, María Soledad. Ahora vamos a dar paso a una primera ronda de preguntas. Van a ser 2 y luego también vamos a dar un espacio para que las personas que nos están acompañando en la modalidad virtual también puedan participar. Entonces son las 2 primeras preguntas. Les voy a agradecer que podamos ser bastante breves en aras de que también todos los compañeros puedan hacer las consultas que consideren. Por favor, te pido una y una, para no olvidarme de la segunda. Una. Ya, perfecto. Una respuesta. Listo. Vamos con la primera pregunta. A ver, ¿quién desea hacer una consulta? Listo. A ver, ¿podemos por favor mencionar su nombre, si es candidato y si representa a una organización? Adelante, apenas estoy en el micro. Muy buenas tardes, soy Alfredo Martel Villanueva, estudiante de Derecho del último año. Para saludar que estará presente, la pregunta con nadie a tu lado. María Soledad, quería hacerte una pregunta concreta, en el sentido que aquí en el Perú estamos bregando desde hace muchos años la cuota electoral para personas con discapacidad, solicitando el 10% para el Congreso y el 20% para los gobiernos locales y regionales. Esto está en proyecto, en varios congresos se ha debatido, se ha aprobado por la Comisión de Discapacidad, ha pasado al Pleno, pero por muchas razones los partidos políticos o los ONG no permiten que se vote en el Pleno y al final termina archivado. Entonces, como sociedad civil, pedimos tu apoyo, tu asesoría o a través de la PNUD o del comité, que alguien nos pueda apoyar en esta lucha que tenemos como sociedad civil. Muchas gracias. Gracias a ti. Si ya tienen propuestas sobre la mesa, es cosa que se organicen. Ustedes como sociedad
sociedad civil en las distintas regiones del país para abordar a los distintos congresistas y contar con el Perú y contar también con la coordinadora residente y la oficina del alto comisionado es una ventaja enorme, es una ventaja tremenda para poder hacerlo en serio. Pueden abrir, con el apoyo de estas entidades internacionales, pueden abrir mesas de trabajo con los parlamentarios para lograr ese propósito de las cuotas, que es algo que yo creo que es una deuda pendiente. Eso es lo que te puedo decir. Muchísimas gracias. A ver, vamos por la segunda intervención. ¿Podemos levantar la mano? Segunda. Buenas tardes, señores organizadores, asistentes a este evento muy importante. Mi nombre es Liseti Catiusca Leira Oyola, soy de la región de Tumbes, candidata a consejera regional por el partido Batalla Perú. Bueno, reiterar el pedido del señor Alfredo Martel Villanueva en cuanto al tema de la cuota electoral del 10 y el 20%, ya que en esas elecciones a nivel nacional, hablemos de las elecciones nacionales y regionales, no es mucho el porcentaje de personas con discapacidad. Esta vez quisiera hacer una pregunta. Tengo entendido que hay alguien del jurado aquí, por lo que he escuchado. Si es que en las elecciones próximas, este 27 de abril, no pasarían los partidos políticos la valla electoral, ¿qué pasaría con aquellos que participan a nivel local? Ya que algunos de nosotros, no por alguna ONG como lo mencionó la persona que me ha antecedido, o por algunas instituciones relacionadas a la temática de discapacidad, hemos sido incluidos en la lista, pese a ser líderes, a tener representatividad, si no lo hemos conseguido por nosotros mismos. Y a usted, por favor, le pediría si es posible darnos su contacto o a través de quién podríamos recibir su asesoría. Muchas gracias. La pregunta es para el jurado, ¿no? Para la persona del jurado. Vale, muchísimas gracias por su pregunta. Definitivamente para las cuotas de personas con discapacidad a las elecciones regionales y municipales ya se aprobaron los reglamentos sobre esto, ya están dadas y nosotros podemos brindarle toda la capacitación al respecto. Me comprometo en poder tener una reunión con ustedes. Yo les voy a dar mi contacto. Ya conozco a muchos de los que están acá desde cuando pasamos por el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables. Y por supuesto, como lo estamos haciendo con otra población, tienen toda nuestra disposición para poder empezar a trabajar desde ahora para las próximas elecciones. Yo les dejaré mi tarjeta para poder establecer estas reuniones. No hay problema. Andrés. Gracias. Agua. Sí, solo un segundo de repente para complementar. Como les ha comentado el director Carlos Vilela, hay reglamentos establecidos para las diferentes cuotas que se aplican en el marco de las elecciones regionales y municipales, las cuales están disponibles en la web del jurado. Sin perjuicio de ello, como parte de las actividades que realiza la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, van a haber capacitaciones, ¿no?, para estas nuevas elecciones que se van a realizar el 4 de octubre y donde una de las temáticas van a ser también estos reglamentos para que ustedes puedan conocerlos a mayor detalle. Sin más, ahora por favor voy a dar el pase a la
tercera pregunta, por favor, su nombre, si es candidato o representa alguna organización. Gracias. Sí, muy buenas tardes, doctora María Soledad, un placer conocerla. Quisiera consultarle en su opinión de expertise de defensa de derechos políticos y sociales de las personas con discapacidad, si en su opinión la solución para que verdaderamente se cumplan las cuotas que se requieren en el país del 10 y el 20% que se requiere primero para cargos del Parlamento y de cargos municipales y regionales, se debería en el presente Parlamento que está por elegirse para solucionar esto, hacer una reforma constitucional en el aspecto de la participación política en nuestro país para las personas con discapacidad, en cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Constitución de Perú reconoce los tratados ratificados por el Perú y que se encuentran vigentes en materia de derechos humanos. Por lo tanto, es una norma obligatoria, vinculante, la de participación política y pública de las personas con discapacidad en este país. Y precisamente ese es el argumento poderoso para que ustedes puedan solicitar que finalmente se definan esas cuotas y hacer la modificación constitucional respectiva para incorporar las cuotas. No es algo tan terrible, está prevista la modificación constitucional en la misma Constitución. Entonces, yo creo que la sociedad civil debe tomar la palabra del director del jurado que ha estado acá y hacer las mesas de trabajo y comenzar ya. Eso es mi consejo directo. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar. Muchas gracias, disculpe. Soy candidato a la Cámara de Diputados por el Partido Perú Acción por la región de Lima, con el número 10, y bueno, agradecemos su participación y su sabio consejo de lucha y de la ratificación de la era de los derechos en nuestra región. Así que sea bienvenida a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Y éxito. Gracias, señora. Sí. Y luego, sí, solo un segundo, y luego vamos a ir también para la parte de atrás. No se preocupen. Ya, buenas. Soy Carmela Romero, candidata diputada con el número 24 por Lima Metropolitana del Partido Morado. Y mi consulta va similar a la que hizo Andrés, ¿no? Pero en base a su respuesta, usted dice que se puede armar unas mesas de trabajo, ¿no? Pero el título de la pregunta anterior indica que sí hay una ley hecha, pero que la han archivado. Entonces el tema creo que no es tanto de una mesa de trabajo, porque yo entiendo que una mesa de trabajo es para recopilar información, recabar y recién ahí sacar el proyecto de ley. Pero si ya hay esa información y está archivado, quiere decir que el Congreso o los congresistas que están en turno no la quieren aprobar por ciertos motivos, ¿no? Entonces, y como la mayoría de personas piensan que como somos solamente el 10%, no tenemos ese derecho, ¿cómo podemos hacer para que eso ya se pueda escalar, como usted dice, ¿no?, a la Comisión de Discapacidad? Porque existe la investigación, existe el proyecto, lo que no quieren es aprobar. Bueno, si es como tú dices que existe el proyecto, bueno, hay que organizarse como sociedad civil, las OPD, la Organización de Personas con Discapacidad, para hacer incidencia, lobby, cabildeo ante los parlamentarios.
Y ahí, como son transversalmente de distintos partidos, me imagino que los candidatos también lo son, es importante arrimarse a quienes son parlamentarios para lograr sacar esto adelante. Con uno o dos que tomen esa bandera, el proyecto sale adelante. Eso. Muchas gracias por la respuesta, doctora María Soledad. Ahora vamos a dar pase a la siguiente pregunta. Por favor, su nombre, si representa una organización política, si es candidato o representante de alguna organización. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Corchea, soy representante de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad y Familia, como secretario de Defensa. Yo quería hacer una pregunta en base a la exposición. Mencionaba por ahí que me parece que era en Uganda, donde había una cuestión más afirmativa de derechos, donde se separaba escaños. Y cuando mencionaba eso, yo reflexionaba y pensaba, por ejemplo, aquí en el Perú, existe en las universidades, hay unas vacantes reservadas para personas con discapacidad. Es decir, si hay una cantidad X de vacantes, el 5%, como dice la ley, está reservada para personas con discapacidad. Solamente compiten con personas con discapacidad. Entonces, de repente, por ahí se podría plantear esos escaños, ya que en cada distrito electoral que se plantea aquí en el Perú, hay reservada una cantidad de escaños. Por ejemplo, en Lima son más de 30 para diputados, y entonces de repente podría plantear un porcentaje de escaños para personas con discapacidad, en la que solamente compitan personas con discapacidad dentro de toda esa población. Y la pregunta era más o menos los criterios que se podrían utilizar o en razón de cómo se ha ido planteando en esos países, como ustedes nos han mencionado. Si es que nos puede dar más o menos algunos detalles de ese tema. Muchas gracias. No te entendí exactamente la última parte, pero creo que lo que estás diciendo es cómo, si existen cuotas en las universidades, extrapolar eso a la experiencia de cuotas en los asientos parlamentarios. Y precisamente me parece súper válido y correcto el antecedente que tú estás dando de las universidades. Eso sería fantástico hacerlo presente también ante los congresistas para lograr la finalidad de la cuota electoral. Muchas gracias. Ahora vamos a dar pase a la siguiente pregunta. Por favor, su nombre, precisar si es candidato o representante de la organización. Buenas noches. Winston Reyes, del partido Primero la Gente. Es cierto que a pesar de que hay una iniciativa de propuesta de ley, este Congreso, que en muchos temas ha estado de espaldas al pueblo, obviamente no le ha dado viabilidad. Y esto nos llama a una reflexión. Estamos a puertas de cambiar ese escenario. Lamentablemente, con este Congreso donde predomina un pacto mafioso, no se puede esperar mucho. Pero aquí todos los presentes están identificados por la lucha, por los más débiles, por la lucha, por los que menos accesibilidad tienen hoy. Así que todos somos agentes de cambio y la tarea es bregar. Salimos con una misión. ¿Cuál es? Lograr esta accesibilidad política. Y obviamente lo vamos a lograr cada uno de nuestro sector, de nuestra parte, hacer posible que el próximo Congreso pues pueda materializar esto de la cuota de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Hay varias participaciones, también tenemos algunas en virtual. Por favor, les pedimos ser bastante breves y concretos para que todos puedan hacer sus consultas.
Adelante, por favor. Buenas noches, mi nombre es José Luis Ávalo. Tengo 16 años viviendo con la discapacidad porque tengo una hija de esa edad. Y al respecto quisiera iniciar primero hacer un comentario respecto al inicio de la sesión. Hemos iniciado 6:21, cuando la cita era a las 6 de la tarde. Creo que deberíamos empezar con el respeto. Todos aquí tenemos un tiempo, tenemos momentos, y no es posible que se esté hablando de derechos y lo primero que está faltando es el respeto a todos los asistentes respecto a la hora de inicio. Que le haya llegado a las 5 de la tarde justamente para prever cualquier retraso o inconveniente. En segundo lugar, al mismo respecto y en esa línea, quiero expresar mi incomodidad respecto a la toma de fotos de los opositores o las personas convenientes. Porque a pesar de ser esa ausencia de 21, no se pueden estar tomando fotos delante de todos. Eso es una falta de respeto. Y lo miro a los ojos porque esto es un llamado de atención, lo es. Es así. Pudieron haberse tomado la foto al final, no al inicio, cuando estamos esperando que inicie la sesión. Y eso marca justamente lo que uno vive como padre, en mi caso, con mi hija, la indiferencia, la falta de respeto continua que uno vive. Al inicio hay un joven ahí sentado atrás de usted, de rojo, que yo tuve la manera de conversar con él a las 5 de la tarde, porque veía que llegaban algunas personas con discapacidad y nadie lo recibía en el juego, nadie le abría la puerta. ¿Cierto, joven? Y lo conversé y me acerqué con él y dije, pues le dijeron a tu pueblo que tú eres voluntario. Le dije, te sugiero, con una sugerencia, que te puedas acercar y darle la bienvenida y acompañarlo, ya que hablamos de accesibilidad en el video. La señora expositora habló de accesibilidad. Para que pueda tener una guía, una recepción. Mi pregunta es, ¿el protagonista de esta reunión, de esta charla, es el expositor o es la persona con discapacidad? Hola, es la persona con discapacidad. Estamos acá por eso. 16 años vivo yo por mi hija. Y ese es el centro. Y quiero continuar diciendo, como la expositora dijo, que estamos en la era de los derechos. Y fíjense ustedes que tal es derechos. Y al Jurado Nacional de Elecciones, mi pregunta era, porque ahí ya voy a la parte de pregunta, disculpen ustedes si incomodo, pero era parte de lo que tenía que hacer. Vengo 16 años hablando con médicos, colegios, profesores, directores al respecto. Y al Jurado Nacional de Elecciones mi pregunta era, ¿qué se está haciendo o qué tiene planeado hacer respecto a cómo considerar a los PCD o personas con discapacidad en el padrón? ¿Cómo se considera? ¿Se considera porque el PCD se inscribe o por un levantamiento del registro del INEI o por lo que CONAI registra en el Sistema Nacional de Registro de Personas con Discapacidad? ¿O es que puede ser que el Jurado Nacional de Elecciones tenga un contacto, un nexo con las entidades prestadoras de salud a nivel nacional y pueda recabar información y así determinar cuántas personas con discapacidad son realmente? Porque dando una cifra, no sabemos si esa cifra es real. Entonces, tomo, y con esto termino, y discúlpeme si me extendí, tomo lo dicho por la expositora y debemos tener dar esa accesibilidad a la persona con discapacidad. Mi hija, además, toca el segundo video porque es mujer, como digo, mi hija. Entonces, hablamos del empoderamiento de la mujer. Sin embargo, ese camino, ese detalle no se da. Jurado Nacional de Elecciones debería tomar un rol más activo, más coordinador, de enlace, proactivo, no reactivo, no cuando sale recién reacción, no, activo. Buenas noches y disculpen, gracias.
Bien, muchas gracias. Bueno, respecto a la consulta puntual, señalar que el electorado, ¿no?, es decir, todas las personas que tienen la posibilidad de votar en el marco de las elecciones generales, se identifica a partir de los registros de CONADIS. Sabemos que hay una subrepresentación, pero en este caso nosotros tenemos que tomar nota, por favor. Igualmente se recogen los aportes o comentarios, sugerencias, por eso es que hay estos tipos de espacios, porque son ustedes los que nos pueden acercar a las necesidades, nos pueden acercar a las problemáticas que se tienen que atender. Entonces recibimos de la mejor manera los comentarios o sugerencias y también les voy a pedir, por favor y con todo respeto, que podamos ser breves para dar paso a todas las personas que quieren intervenir. Vamos a seguir el orden aquí y luego a usted. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Gina Luisa Pérez Romero. Soy presidenta de la Asociación de Personas Pequeñas del Perú, ASPER, que congrega a todos los tipos de talla baja que hay acá en el Perú. Lo que yo tengo es achondroplasia y más asociados tiene morquio, y otros síndromes que hay que conllevan la talla baja. Acá yo me refiero al director Carlos Vilela, que cuente con nuestra comunidad, las personas con talla baja, que yo tengo 41 años con la discapacidad y más de 40 años mis asociados viven con una discriminación total, ¿no? A partir de la ley 30.687, que es nuestra ley de las personas con talla baja, nosotros recién hemos podido ver en el Perú una luz que nos han abierto en el camino en el Ministerio de Trabajo, en Educación, y ya nos están dando una referencia de que nosotros solo somos personas para hacer reír. No, nosotros somos personas que tenemos derecho y que servimos a la sociedad tal y cual todo sirve. Y nosotros, con nosotros mismos, competimos en demostrar a la sociedad que sí podemos. Y también doy una referencia que ya en México hay una diputada con talla baja y sería bonito que acá en las próximas elecciones uno de mis asociados o yo representemos a esta comunidad que ya viene más de 40 años siendo discriminada y solo vista para hacer reír. Y nosotros acá demostramos que nosotros no servimos solo para eso. Que cada uno de nosotros somos empresarios y también ella trabaja, por ejemplo, en un call center y nosotros tenemos una empresa con mi esposo. Muchas gracias y esperemos ver un cambio. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar el pase a una consulta más y luego vamos a seguir con una intervención también de los compañeros que nos están acompañando en la modalidad virtual. Buenas noches a todos. Mi nombre es Guadalupe Ruizagasti Hernández. Soy candidata a diputada por Lima Metropolitana del Partido Demócrata Unido Perú con el número 12. Y primero agradecer este programa de formación inclusiva a nivel político. Quisiera saber, por favor, si actualmente en el Perú hay datos estadísticos que registren el derecho al voto en las personas con discapacidad. Gracias. En la información que vi en las elecciones generales se hablaba de un 0,56% de participación de personas con discapacidad, perdón, en las elecciones generales de 1,25% y en las regionales de 0,45%. Ese es un porcentaje ínfimo de participación. Y por eso yo creo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y demás agencias de Naciones Unidas están preocupadas por esto y están apoyando. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la intervención virtual y luego sigue la consulta de Susana. Bien. Por los que están conectados por el Zoom, hace la siguiente cosa. Mi nombre es Verónica Comedias.
presidente de la Federación de Personas con Discapacidad de la región Lambayeque. Primero, saludar a la ponente por la exposición. Muchos de lo manifestado por la ponente sobre las personas con discapacidad y que estamos involucradas en este tema lo conocemos de manera superficial, pero muchos más profundamente. Ya viene la pregunta. ¿Qué posibilidades hay que nuestros candidatos que no tienen discapacidad y que serán futuras autoridades puedan recibir esta capacitación? Porque son ellos los que, llegado el momento, no nos toman en cuenta o nos dan la espalda, nos cierran las puertas y, es más, priorizan sus intereses. Yo imagino que el sistema de Naciones Unidas está realmente en convicción de poder apoyar algo como lo que sugiere la persona que pregunta. O sea, también capacitar a esas otras personas que van a ejercer cargos y que no tienen discapacidad. La toma de conciencia es transversal y tiene que estar en todas las direcciones. Me parece súper importante lo que ha señalado esa persona. Señorita, en el medio de discapacidad, le va a dar un minuto, por favor. Señora, vamos al orden. Va a darle la palabra a la señora. Va a ser lengua de señas. Gracias. Buenas tardes. Es un gusto poder conocer a María Soledad. ¿Quién soy yo? Soy Susana. Tú me conoces ya de antes, nos hemos encontrado muchas veces y ahora nuevamente verte a ti. Yo quisiera hacerte una pregunta. Ahora, yo no pertenezco a ningún grupo político, pero tal vez en el futuro me gustaría participar. Pero las personas sordas tenemos muchas barreras, sí, para poder tener una participación política. Por ejemplo, las personas ciegas o con otra discapacidad pueden ir a una entrevista, a la radio, a la televisión, es fácil ir, y entonces, pero las personas sordas tienen que buscar un intérprete, no hay intérprete. ¿Cómo vamos a mostrar mi programa? ¿Cómo voy a expresar lo que yo quiero hacer si estoy dependiendo y buscando a un intérprete? Pregunta, por ejemplo, en otros países, ¿cómo hacen esto? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo es que se les da el apoyo a las personas sordas? Sobre accesibilidad, ¿es igual a otras personas? ¿Hay intérpretes para esto? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Luis. Yo quiero decirte que lo más importante es quebrar el esquema, hacerse el espacio. Y aunque sea difícil encontrar intérprete, buscar los espacios con los medios de comunicación para poder hablar y decir todo lo que quieras decir. Y también lo puedes escribir en columnas, para diarios, para revistas. Considero que es muy importante la voz de las personas sordas en esto, y que obviamente se puede dar por escrito o por intérprete. Lo mismo aplicando a las personas sordociegas. Entonces, yo creo que no hay que bajar la guardia antes de tiempo. Te contaré que en mi país está la Asociación de Sordos de Chile y ellos han hecho un liderazgo maravilloso de demanda. No es que yo esté promoviendo las demandas, pero ellos han demandado a los canales de televisión cada vez que ven que no hay acceso informativo para ellos y ellas. Y han ganado todos los procesos judiciales. Incluso ahora el Festival de la Canción de Viña del Mar, por dar un ejemplo de farándula, está transmitido íntegramente en lengua de señas. Y eso ha sido un logro de la sociedad civil y personas sordas de nuestro país. Por lo tanto, yo tengo la total fe en las personas sordas y en general
en las personas con discapacidad para ser protagonistas y lograr lo que desean. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Soy director cesante, candidato a diputado por Lima, por el PPP, Partido Patriótico del Perú. Escuché al señor que hizo uso de la palabra cuando se refería al respeto que debe existir. Hoy día nuestro país está en la situación que está porque tenemos congresistas donde la calidad de gestión que tienen es pésima. De igual manera, todas las autoridades que están en el gobierno, la calidad de gestión que tiene es pésima. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es hablar sobre calidad de gestión de todos los funcionarios de las diversas instituciones del Estado. ¿Por qué tenemos que esperar a que nosotros, los discapacitados, tengamos que luchar para que consideren la cuota de discapacitados a diputados o senadores? Si saben nuestras autoridades perfectamente cuál es la problemática de los discapacitados. Entonces, si hablamos de que los funcionarios tienen que ser eficientes y eficaces en sus gestiones, entonces la respuesta la tienen todos. ¿Están trabajando de manera eficiente y eficaz? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque si fuera eficiente y eficaz la gestión de todos los funcionarios de las diversas instituciones del Estado, no esperaría a que nosotros los discapacitados estemos gestionando, estemos luchando, estemos mendigando o estemos prácticamente suplicando que esa cuota, ¿no?, se dé para todos. Más aún, escuché a la señora expositora que dice que en las Naciones Unidas, en la Comisión de Salud de las Naciones Unidas, es una crítica constructiva. Yo creo que no esperar todavía a que salgamos a hacer marchas, salgamos a hacer protestas, ¿no?, como lo hacen, porque eso hasta cierto punto es contraproducente, ¿no? Yo creo que acá se tiene que hablar de la eficiencia y de la eficacia en la gestión de todos los funcionarios de las diversas instituciones del Estado. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Buenas noches con todos los presentes. Agradecida por la oportunidad. Mi nombre es Sofía Alejandra Alvarado Huarca, natural de Cusco. No he representado a ninguna organización o un partido político, pero justamente abocado al tema de la participación del voto de una persona con discapacidad, que es ínfimo, podría dar yo mi diagnóstico como una persona. Yo tengo lupus, que afectó a mi sistema nervioso central. Tuve una mielitis, por lo que dejé de caminar en el año 2018. Justo hubo elecciones. Me hospitalizaron y fui prácticamente, literalmente arrastrándome para votar. El acceso en provincias incluso es mucho peor. Me he presentado mi certificado médico que he tenido mielitis, que estaba mal, y aún así me han hecho hacer cola. Después, posteriormente, ya viniendo acá a Lima por mi tratamiento, por la gravedad de mi misma enfermedad, en el 2021, por ejemplo, estuve hospitalizada y no pude ejercer mi derecho al voto. Quisiera poder pedir por favor al Jurado Nacional, ya sé que ustedes son los encargados de fiscalizar y dar estas charlas, informar, quisiera poder pedir que también inviten a la OMPE, que son los encargados de dar esta accesibilidad, y que podamos
ejercer nuestro derecho, porque los derechos ya están, ya ha habido una lucha, ya están ganados, pero la práctica, la aplicación, eso tenemos que enfocarnos. Hay muchas personas con discapacidad que por X motivos estamos en el hospital, pasa algo, y ahorita estamos en una era de tecnología. Es increíble que ya no haya voto electrónico que podamos acceder, y peor en provincias donde el acceso incluso es más reducido que acá en la capital. Muchas gracias y espero que tomen esta sugerencia. Gracias. Muchas gracias por las sugerencias. Vamos a dar paso. 2030 refleja una visión ideológica progresista más como un enfoque de igualdad universal. Gracias por su pregunta. ¿Esa es la pregunta? Yo creo que desde el momento en que la Agenda 2030 se basa en derechos, le da una universalidad muy grande. Además, piense usted, si lee las metas, los indicadores, buscan una igualdad real, sustantiva, no solamente formal, no solamente que se quede en la letra de lo que se escribe. Y yo creo que tiene un tremendo valor, a pesar de que se dice que solo el 17% de las metas han sido cumplidas. Ya nos quedan poquitos años para llegar al 2030. Pero evidentemente habrá una agenda posterior al 2030. Y la idea es que debemos insistir en que sigan allí apareciendo las personas con discapacidad, en el cumplimiento de metas, indicadores, en derechos tan exigentes, ¿no? Como educación, trabajo, etc. Así que fíjese usted que los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes brindan un sustrato medular, inalienable, imprescriptible, interrogable e irrenunciable al desarrollo sostenible, que hoy debe ser plenamente inclusivo y participativo, ¿ya? Por lo tanto, son instrumentos que se retroalimentan, el de derechos humanos y el de desarrollo, lo que hace que ya no se puedan mirar como universos separados, sino que son universos en conjunto, y tanto es así que los comités de derechos humanos, cuando hacen sus recomendaciones, también agregan referencias al cumplimiento del objetivo respectivo de la Agenda 2030. Me parece que está bien ya de mundos sesgados y que sean mundos más entrelazados. Gracias. Gracias. Ahora vamos a dar pase ya para el cierre al Director Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, Carlos Miguel. Por la parte de afuera se les va a indicar para un recording. Si no te preocupes, ahora le voy a dar la palabra a la última pregunta de la persona que está justo aquí detrás mío sobre la cédula, ¿verdad? Aquí tiene el micro. Sí. Buenas noches, mi nombre es Rosa. ¿Sí? ¿Hola? Buenas noches, mi nombre es Rosa Pérez, soy candidata como número 4 por la región Puno del Partido Cooperación Popular. Mi pregunta es, si es que hablamos de la inclusión social, mis hermanos de la región Puno me transmiten, ¿no?, que me haga la pregunta, si es que están considerando la cédula de votaciones en sistema Braille, porque hablamos de inclusión, se supone que pues para nosotros, como personas con discapacidad visual, pues es una accesibilidad para nosotros como tal. Gracias. Lo que le puedo decir es que venía de golpe, donde pude tocar con mis propias manos la plantilla en braille que coincide con toda la cédula de votación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a la ponente por tan magistral explicación, María Soledad Cisternas. Muchas gracias por todo su aporte. Si me permiten, bueno, voy a tratar de responder algunas de las preguntas
Ahora soy director nacional de educación del Jurado Nacional de Elecciones, pero pasé por el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, donde conozco la enorme agenda, yo diría abrumadora, de las personas con discapacidad. Me he podido reunir con muchas poblaciones de discapacidad. Una vez me reuní con 300 personas con discapacidad en el SUTER. Y no fue fácil. Y me he ido a reunirme con las poblaciones con discapacidad de muchas regiones. Pero ahora estoy con el sombrero del Jurado Nacional de Elecciones. Y lo que puedo compartir con ustedes es que sí, me comprometo a poder seguir promoviendo talleres de capacitación en educación cívica electoral para la población adulta, para la población con discapacidad. Este es un taller que yo creo que nunca lo había visto, de citar a todas las personas con discapacidad desde el Jurado Nacional de Elecciones. Y me parece que es una gran oportunidad. Este es un curso que se está dando en 3 días. Ese es el presencial, gracias al apoyo de la cooperación internacional del PNUD y el sistema de Naciones Unidas. Y esperamos que se sigan sumando más aliados, porque esto recién empieza. Entonces necesitamos que sigamos teniendo estos espacios de diálogo para poder enlistar, ordenar las verdaderas necesidades de derechos políticos para las personas con discapacidad. Ojo, estoy en el Jurado Nacional de Elecciones, es lo que me compete, ¿vale? Porque la agenda de las personas con discapacidad en el país es enorme. Se necesita, si empiezo, es de casi nunca terminar, sin exagerar, porque se necesita interoperabilidad, responsabilidad del Ministerio de Salud, del CONADIS, del Ministerio de Educación. Hay muchísimas cosas. También temas relacionados de la SOMAPE, mejor trato. Me pidieron como viceministro un traductor, un intérprete en cada hospital. Yo decía, ¿y por qué no se enseña un módulo de lengua de señas? Como yo ahora también hablo lengua de señas, porque tuve que aprender esto, porque claro, como viceministro tengo que ser coherente con las personas con discapacidad para poder trabajar justamente políticas públicas. Entonces, es importante empezar a trabajar todos estos temas con todos ustedes, pero solos no podemos. El Ministerio de Salud solo no va a poder. Entonces, como decía el señor, de igual manera, ¿cuál es la clave? El poderse asociar y poder llegar a consensos como población con discapacidad. Lo que pudimos, sí se puede, porque yo me pude reunir con las diferentes poblaciones de familiares y pacientes con autismo y se creó el Centro de Investigación para Autismo, ¿sí o no? Se ha creado recién, hace 6 meses. Entonces, claro, pero estaban reunidos. Se ha buscado un terreno para los emprendedores con discapacidad de igual manera. Entonces, en Lima. Entonces, sí se puede, pero se tuvieron que organizar. Me dejo entender, no es fácil, pero es importante. La ENEDIS, decían ahí, la ENEDIS, la Encuesta Nacional para las Personas con Discapacidad, son desde el 2012, no sé, 17 años. Hace 17 años no hay una encuesta nacional para las personas con discapacidad. Me estoy excediendo. No son temas de mi competencia, pero todos estos temas deberían de trabajarlo, ¿quiénes? Vuestros candidatos, promoverlo en el Parlamento. Entonces, como decía el señor, definitivo, es importante el tema de la cuota, por supuesto, lo vamos a trabajar. Nos ha dado una buena oportunidad y una buena referencia internacional a ponentes externas desde Chile, y creo que sí se puede lograr. Pero otra cosa, en todos los congresos de la historia del Perú han habido representantes congresistas con discapacidad. Sí, han habido. Si nosotros, por supuesto, si nosotros no vamos a entrar a la discusión y al debate, pero vamos en algún momento a lograr, después de los consensos con la cuota, logramos la cuota. Se los cuento por experiencia. Una vez que está sentado en la comisión
de mujeres, personas con discapacidad e inclusión, ahí hablaremos. Entonces, esperemos que nos podamos llegar a un consenso, porque es importante. Para terminar, nos vamos a seguir reuniendo con más voluntarios para enseñarles lengua de señas. Ya hemos capacitado a 80 voluntarios en lengua de señas desde el Jurado Nacional de Elecciones para que en las votaciones ayuden a las personas que están en la cola sordas, orientarlos con la lengua de señas a poder votar. Ya lo hemos capacitado. Ya hemos iniciado el curso para sumar a más voluntarios, 3.000 voluntarios, más 2.500 que hay, vamos a contar con casi 5.000 voluntarios a nivel nacional. Ya hemos terminado el curso de quechua para los voluntarios que nos ayuden también. Estamos promoviendo una educación cívica electoral inclusiva. Entonces, hemos promovido con el PNUD, de igual manera, lo mismo que ustedes como población vulnerable ahora están pidiendo la cuota, estamos trabajando lo mismo con las poblaciones indígenas. Y el mismo presidente Roberto Burneo ha estado con ellos en una de las reuniones, y eso lo estamos promoviendo. Podemos lograrlo, pero ¿saben qué? Solos no se va a poder. Esto tiene que ser un esfuerzo de todos. El Jurado Nacional de Elecciones está caminando y ustedes también se necesita ese apoyo. Y ojalá puedan ingresar diputados con discapacidad, y no necesariamente con discapacidad, diputados o senadores que puedan promover los temas con discapacidad desde sus planes de gobierno, porque eso no es una tarea solo de las personas con discapacidad, sino también de las personas que tienen sus familias con discapacidad, porque hablar del sistema de cuidado, entre otras cosas. Lo último para decir es que nosotros hemos traído fichas de capacitación en elecciones generales en braille. Las tenemos aquí para que ustedes puedan ser capacitados en elecciones generales para las personas ciegas. Entonces, no estamos con las manos cruzadas. Es importante empezar a trabajar de manera articulada, y me comprometo que en la próxima reunión que haya, invitar a mis colegas de la OMPE y de RENIEC para que puedan absorber todas las consultas. No hay problema, lo hemos hecho con las personas de pueblos originarios, lo hemos hecho con mujeres también, donde Carmela también. Hemos dado capacitación en media training a las candidatas mujeres de igual manera. Hemos abierto un grupo de trabajo sobre acoso político contra mujeres. Entonces, se están haciendo las cosas, pero solos no vamos a poder. ¿Quién legisla lo que nosotros vamos a presentar como jurado? Son los diputados. ¿Y quién las aprueba? Los senadores. Ojo con eso. Bueno, solamente eso, comentarles. Realmente, muchísimas gracias a todos ustedes por seguir trabajando las políticas públicas de todo el país, y así por un Perú más desarrollado e inclusivo. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias con todos, y sobre todo por el apoyo que siempre nos brinda el Programa Nacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias, también muchísimas gracias a la ponente María Soledad Cisternas, y por favor podemos pasar para el break. Los compañeros